Bueno, no habló puntualmente Cristina del tema del avión, ni mucho menos, pero en el contexto en el que se da este acto, esta alusión a la soberanía, obviamente repica por ese lado. Vamos a ver cómo evoluciona esta situación de conflicto. Vamos a tener una mesa después y un debate en torno de este tema. Una noticia también que se conoció a la tarde y muy interesante porque tiene que ver con lo que vino pasando en las últimas horas, es que la Sala 2 de la Cámara Federal, en lo contencioso, en lo criminal y correccional federal, advirtió a el juez Ollarvide, lo reconvino, acerca del tema de la causa de los medicamentos. ¿Por qué? Porque la Cámara revocó el procesamiento de dos de las personas que estaban procesadas en la causa de la mafia de los medicamentos, de Carlos Trippi y de Marcos Ludueña, pero a la vez en el fallo que está firmado por Catani Urursun Farat dice que el temperamento adoptado por el juez en las detenciones es cuanto menos prematuro por cuanto no surge de la prueba colectada elemento alguno que permita conectar eficazmente a los imputados con los hechos. Y después, más adelante, dice que el hallazgo de elementos que puedan surgir la existencia de un ilícito, la intervención de otras personas en hechos que están siendo investigados, no pueden determinar sin más el dictado de una orden de detención. Obviamente el fallo es mucho más largo, pero hay un par de párrafos que también resuenan y repican fuerte a la luz de lo que pasó en los últimos días de la pasada semana, cuando fue detenido el dirigente sindical Jerónimo Venegas de la UATRE, después el escándalo de la repercusión que hubo política, la caja de resonancia de la política que se produjo esta detención y el adelantamiento de la indagatoria y la posterior liberación. En ese contexto, este fallo de la Sala 2 de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal suena más fuerte. Está con nosotros, yo podría decir que es el hombre de la semana, Martín, no sé, se ha hablado mucho de Martín Sabatera en las últimas horas, se ha generado todo un debate en torno de las colectoras y su candidatura a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué cree que repercutió tanto esta decisión de ir acompañando a Cristina Fernández en una suerte de colectora? A ver, bueno, buenas noches, gracias por la invitación, pero a mí me parece que hay una gran confusión en principio, porque se discutía con nosotros en clave de interna partidaria, como si nosotros quisiéramos participar de una interna de otro partido. Nosotros no queremos hacer eso. Estamos hablando de una fuerza política, estamos hablando del Nuevo Encuentro, una fuerza política que tiene sus candidatos, sus propuestas, que en la provincia de Buenos Aires es crítica al gobierno actual, es una fuerza opositora al gobierno actual. Esto no es una novedad, se sabe desde nuestra propia fundación, y que además cree que la Argentina necesita seguir avanzando y que por lo tanto ese avance de la Argentina lo expresa la actual presidenta y lo expresa el rumbo que estamos viviendo desde el 2003. Entonces, nosotros tenemos una opinión. Hay un rumbo en la Argentina que creemos importante defender, profundizar, tanto por las cosas que se han hecho como por las cosas que faltan, y eso lo expresa la actual presidenta. Entonces apostamos sin especulación, sin mezquindad a su reelección, y al mismo tiempo como fuerza política tenemos nuestros candidatos en la provincia de Buenos Aires. Yo soy candidato a gobernador por el Nuevo Encuentro. Por lo tanto, no estamos hablando de internas partidarias, estamos hablando de fuerzas políticas distintas que tienen sus candidatos y que coinciden con la fórmula presidencial, que no es colectora, porque no tiene que ver con las colectoras tal como las conocíamos, que en realidad lo que hacían era evitar las internas partidarias. Más que colectoras, alguien puede decir, son recolectoras, no, recolectoras de votos en función de un proyecto presidencial que se suman, como que van sumando un caudal de votos a un mismo proyecto. Sí, las colectoras eran un mecanismo que evitaba las internas. ¿Qué significa esto? Distintos candidatos del mismo partido podían presentarse. Eso no se puede hacer más. Cada partido tiene un candidato. Lo que estamos hablando acá es de las mismas distintas fuerzas que acompañan la fórmula presidencial. Distinto a las colectoras. Igual las colectoras, yo digo, el Frente Justicialista para la Victoria en 26 distritos el año anterior. La Unión Pro en 34 distritos la usaron. El Acuerdo Cívico y Social en 75 Ahora, distritos. Martín, cuando se habla de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner o la administración Kirchner, se habla de un proyecto que tiene lineamientos que se supone son muy claros y que son seguidos fervorosamente por algunas fuerzas políticas, básicamente por el Partido Justicialista, que es el sostén fundamental. ¿Qué de tan diferente hay hoy entre un candidato a gobernador que acompaña a Cristina, su caso, y el otro, Scioli, precandidato a la gobernación,
en orden a ese proyecto. ¿Pueden dos fuerzas que tienen tantas diferencias y que llegan a un extremo de beligerancia como el que se planteó esta semana a acompañar un mismo proyecto y hacerlo de manera articulada, coherente? De hecho sí, de hecho es evidente que el proyecto o el gobierno nacional y lo que pasa en el país y lo inaugurado en el 2003 concita un apoyo muy amplio, muy importante, que en la provincia de Buenos Aires es tan amplio que tiene fuerzas políticas que no tienen acuerdo en términos territorial, fuerzas políticas opositoras en términos territorial y que sin embargo coinciden a nivel nacional. De hecho, digo, por eso a mí me parece, cuando salió esta discusión, la verdad que es obvio que nosotros tenemos diferencias con el sciolismo, pero me parece muy bien que sean parte de las fuerzas políticas que acompañan este proyecto, porque yo quiero que Cristina haga el mejor resultado. ¿Cuán diferentes son los proyectos que bueno, puede tener un encuentro de sciolismo? Que a su vez... Pongo un ejemplo muy claro, en materia de seguridad. Si uno mira lo que se ha hecho en términos nacionales, se ha creado un Ministerio de Seguridad que eso jerarquiza el abordaje de políticas públicas en materia de seguridad. A nivel provincial se unificó con el Ministerio de Justicia, lo que nosotros creemos que eso jerarquiza el abordaje. Pero además se designó, por ejemplo, a Nilda Garré, que nosotros valoramos muchísimo, pero esa designación incluye una perspectiva de seguridad democrática, de un abordaje integral de la seguridad, del gobierno civil de la seguridad pública, del control político y civil sobre la fuerza de seguridad, a contramano de lo que pasa en la provincia, donde se retrocede en la reforma que había iniciado Arlanián, que no era de nuestra fuerza política, pero que valoramos, se vuelve al autogobierno policial, al discurso de demagogia punitiva, al manodurismo sin resultados, sin resultados concretos, con las consecuencias que tiene, por ejemplo, el accionar policial, que lo hemos visto en estos últimos días, ¿no? Entonces, hay una perspectiva distinta para nosotros, hay una matriz de pensamiento que genera diagnósticos y respuestas políticas distintas, pero es parte de la realidad política de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, entonces por lo tanto hay fuerzas políticas distintas con candidatos distintos. Eso sí, la única diferencia pasaba por el plano de la seguridad, pero si aparecen otras diferencias muy gruesas con el sciolismo, parece poco coherente que dos fuerzas políticas tan disímiles apoyen a un mismo proyecto que se supone que es muy sólido en términos ideológicos, como puede ser... Es la capacidad de quizás de la propuesta nacional de poder abordar o de concitar grandes consensos o apoyos. Lo que es cierto que toda la cantidad de sectores que acompañan al gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires son más que los que acompañan obviamente al gobierno de Scioli. Y en este sentido digo, que tengamos coincidencias en términos nacionales no nos hace a nosotros oficialistas en la provincia, ni a Scioli oficialistas en Morón, donde nosotros gobernamos hace casi 12 años. Nosotros no se nos ocurriría jamás que por coincidir en términos de la fórmula presidencial le pidamos a Scioli que se convierta en oficialista donde gobernamos nosotros. En las últimas horas se conocieron muchos apoyos a la candidatura a la gobernación de Martín Sabatella, que fue intendente de Morón y que tiene más de 10 años de construcción política en este nuevo encuentro. Apoyos sobre todo de la CTA en sus dos versiones, ¿no? Todo esto que pasó en torno de Venegas y el apoyo inesperado de la CGT que lidera Moyano y que si se quiere está un poco en las antípodas. ¿Cómo le repercutió? A ver, para esto, nosotros venimos construyendo con dirigentes de la CTA como Hugo Yasky, yo me siento muy representado en la CTA que expresa Hugo Yasky, y ese quizás es el modelo sindical que nosotros como fuerza política reivindicamos. Y eso en términos de la situación sindical. Después lo que hubo en relación al debate sobre boletas o listas de adhesión, porque no son colectoras, son fuerzas políticas que adhieren, lo que hubo es una opinión de distintos dirigentes sobre si les parecía bien o no que haya distintas fuerzas políticas que adhieran a determinados proyectos. Y lo que hubo fue una expresión de muchos dirigentes de estar de acuerdo, como también hubo quienes no estaban de acuerdo. Pero eso no significa el acompañamiento de una candidatura. Sería injusto que yo diga a tomar como propio el apoyo a una candidatura cuando en realidad lo que estaban apoyando era la posibilidad de que distintas fuerzas políticas acompañen una lista de adhesión a la fórmula presidencial. El hecho de que la CTA no haya logrado obtener su personería y su espacio como lo pretende, aún con todos estos años de administración kirchnerista, ¿en algún punto no le hace un ruido? No, bueno, claro, nosotros somos muy críticos, pero nosotros somos una fuerza política, Nuevo Encuentro, que tiene autonomía, tiene independencia, somos una fuerza política que no somos parte de la estructura de gobierno, sino que nosotros desde nuestra fuerza política nos sentimos sí parte del rumbo, pero muy críticos. De hecho, somos críticos también de que no tenga la personalidad de la CTA, nos parece inadmisible, como podemos tener otras diferencias o matices también. Lo que estamos absolutamente convencidos
que todo lo que nosotros quisiéramos agregar, profundizar, sumar a lo que vive la Argentina, se logra por este camino y no por el otro, que retrocede, que va para atrás y que no hay ninguna posibilidad de profundizar absolutamente nada. Si nosotros echamos atrás la película unos cuantos años, pero no tantos, en los primeros años de del gobierno de Néstor Kirchner, recordamos unos intentos muy fuertes de transversalidad, de búsqueda de integración de otras fuerzas políticas, sobre todo de sectores progresistas y de la izquierda, y luego otra vez a Kirchner replegándose al interior del justicialismo en su manera más tradicional o más ortodoxa. ¿Por qué cree que pasó aquello y en tal caso en qué etapa se está ahora? Bueno, yo creo que tiene que ver con una construcción política y además también con la necesidad justamente de construir relaciones y sostenimiento de un proyecto determinado. Entonces, obviamente, nosotros somos conscientes que había una estructura política que sostiene este momento, lo que también nosotros somos críticos de muchas cosas en relación a esa estructura y por lo tanto hemos construido una fuerza política distinta. Por eso quiero decir, me parece que hay que entender esto. Nosotros somos una fuerza política que tiene una mirada, que tiene sus propios candidatos, que tiene su propia perspectiva, que tiene sus propias ideas, y lo que cree sinceramente es que este rumbo que vive la Argentina es necesario sostener. Después tenemos nuestras propias propuestas y tenemos nuestras diferencias también en el territorio, no solamente en la provincia de Buenos Aires, también en otras provincias donde nosotros creemos que lo que se vive territorialmente dista mucho de lo que pasa a nivel nacional. O sea, la defensa de ese rumbo es por las cosas que se han hecho y también por las cosas que faltan, porque lo que sí estamos absolutamente convencidos que es por este camino, insisto, que se puede agregar. El otro camino, el que ya vivimos, el que ya sufrimos, el que invita a ese arco opositor hegemonizado de una perspectiva conservadora, no solamente no logra o no hubiese hecho lo que sí la Argentina realizó y avanzó, y mucho menos lo que falta. Un poco redondeando ya, ¿encuentra su candidatura un espacio, un solcito, digamos, bajo este proyecto Cristina Presidente para el 2011 y la reconfiguración que significa, por lo menos después de la muerte de Néstor Kirchner? ¿En qué cambió la administración de Cristina después de la muerte de Néstor? ¿En algún sentido cree que cambió? No, para mí es la continuidad de un mismo proyecto, de un mismo rumbo, contextos políticos distintos que permitieron ir avanzando en cosas que quizás al principio no se podían hacer, pero me parece que las cosas que se fueron dando después también son producto de los esfuerzos que se hicieron en la primera etapa. Para mí no hay un cambio, sino que hay la continuidad de un rumbo inaugurado en el 2003. Por supuesto, lo que ha producido la muerte de Néstor Kirchner es que adelantó el balance de la sociedad sobre su gestión y sobre su figura, y creo que ese balance dio altamente positivo. Martín, en el supuesto caso de que Cristina no fuera quien encabece la fórmula presidencial del partido de gobierno o del oficialismo en las elecciones de 2011, que fuera otra persona, por caso, Daniel Scioli, ¿Nuevo Encuentro acompañaría? No, claramente no. Nosotros insisto con que Daniel Scioli para nosotros expresa un universo de ideas absolutamente distinto al que está expresando hoy el rumbo nacional. Yo no tengo ninguna duda de que Cristina va a ser la candidata, no tengo ninguna duda de su decisión, no tengo ninguna duda de que eso va a ser así. La verdad que yo no encuentro ningún elemento para pensar que eso no va a ser así. Nosotros en Nuevo Encuentro estamos absolutamente convencidos de que Cristina va a ser candidata y además creemos que es la única que garantiza la posibilidad de profundizar este proyecto. No tenemos ninguna duda que así sea. Y lo que creemos también es que quienes alimentan esta idea de que puede no ser, en realidad quieren que no sea. Yo estoy absolutamente convencido que va a ser la candidata. Bueno, este va a ser un año muy intenso, así que esperamos contar varias veces con su presencia ya para hablar de temas puntuales que hacen al proyecto que tiene como gobernador. Muchas gracias. Gracias. No, por favor. Hasta la próxima. Va a estar Eduardo Bussi tras esta pausa.